Dios, bendito es el Señor, aleluya. Le saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo que vayan a estar compartiendo con nosotros en esta preciosa noche de vigilia para el gran Yo Soy aquí en Houston. Estamos gozosos, celebrando el nombre del Señor, exaltando, dando gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único digno de la alabanza les habla su hermana en Cristo Jesús, Selene Estrada. Como siempre decimos, es un privilegio, es un honor compartir la palabra del Señor con todo aquel que disponga su corazón para escucharle. Y como dice su palabra, hoy es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos en la presencia del Señor. Y otra vez dice la palabra, regocijaos, hermanos, regocijaos, porque nuestra redención está cerca. Bendito es el Señor de gloria. Y hoy yo quiero contarles que cuando el Señor nos da una palabra, hay veces que, no sé, hablo por mi experiencia, ¿verdad? Porque a veces sí llega a nuestros corazones, la palabra nos reprende, pero otras veces nos ministra de tal forma que el Espíritu nos impulsa a orar de tal manera, mis hermanos, con una oración ferviente, con una oración que sabes que el Espíritu Santo te está moviendo a orar por las almas y puede traer a tu mente a personas, a congregaciones tal vez en esa oración ferviente. Y esta vez no fue la excepción. Esta vez de verdad siento en mi corazón, deseo en mi corazón de hermana en Cristo, que todo aquel que escuche la palabra de hoy se mueva a realmente prestar oído para lo que el Señor nos tiene que hablar en esta preciosa noche. Y le damos gloria y honra al único merecedor, a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor, el cual ya viene por su amada iglesia. Aleluya, y a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y el tema de hoy, mis hermanos, es, bendito Dios, no tengas en poco la salvación. No tengas en poco la salvación. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10. Para empezar, solamente vamos a iniciar con unos cuantos versículos del 26, bendito es el Señor, al 31. Me disculpan si estamos faltos de aire. Es que sí, esto de alabar al Señor nos deja un poco agitados, pero gloria al Señor, bendito es el Señor. Y si estamos listos, mis hermanos, espero que los que nos acompañen o nos vayan a acompañar después mantengan su Biblia, porque hoy, como es vigilia, déjenme decirles que se preparen, porque no acorté ningún versículo. Todo lo que el Señor puso en mi mente y en mi corazón, dije, Señor, no voy a quitarle nada de lo que tú me estás dando. Todos los versículos los vamos a leer, así que vamos a leer palabra de Dios. En Hebreos capítulo 10, de los versículos 26 al 31, para iniciar. Es un aperitivo nada más. Bendito el Señor. Y si estamos ahora sí listos, leemos su bendita palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y voy a leer este versículo una vez más. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos que dijo,
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a elevar una oración para que sea el Señor abriendo nuestra mente y nuestro corazón. Bendito Dios, Padre de toda justicia y verdad, oh amado Dios. Estamos, Señor, delante de ti en esta preciosa noche para rendirte gloria y honra a ti, Señor. Para escuchar, Señor amado, tu preciosa voz, Señor. Para, oh Padre Santo, recibir de tu bendición, Señor, que es la santificación de nuestras almas, Señor. Porque últimamente, Señor, esta es nuestra meta, Dios. Señor, caminar en justicia y en verdad, de acuerdo, conforme a tu palabra, Padre. Señor, estamos delante de ti, rogándote, Señor, suplicándote, Padre, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en esta preciosa noche. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón, oh Padre, para que todos aquellos que prestemos oído, Señor, a tu palabra, podamos regocijarnos en tu palabra, podamos darte gloria, Señor, y que dé fruto, Señor, fruto de arrepentimiento, Señor. Te ruego, oh bendito Dios, que, oh Padre Santo, escudriñes nuestro corazón, Señor, y nos lo reveles, Padre. Revélanos, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Señor, y que podamos avergonzarnos de nuestro pecado, Señor, y pedirte misericordia, Padre. Toca nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos fuerte, claro, Señor. Que sea entendida tu palabra, Dios mío. Que no miren a la que está predicando, Señor, sino que presten oído, Señor, a tu palabra. Oh Santo, yo te ruego, Padre, que no cavilen en sus mentes y que si cavilan en sus mentes, Señor, tú les perdones, Señor, y no endurezcan su corazón. Señor, que no endurezcan su corazón a tu palabra, Señor, sino que se sometan a ella, Padre, y puedan arrepentirse, Señor. Padre, yo te pido que nos perdones, Señor, todo pecado, Dios mío, y que nos ayudes, Señor, a prestar, Señor, atención a tu palabra, atención al Rey de Gloria que nos habla en esta noche, que eres tú, oh Dios. Háblanos a través de tu Santo Espíritu y usa a esta tu sierva inútil, Señor, para llegar, Dios mío, a las naciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo ponemos en tus manos, Señor. Y también reprendemos todo espíritu inmundo en tu nombre, Señor. En tu nombre, reconociendo, Padre, que es tu nombre el que tiene el poder para reprender, Señor. Que no solamente hablamos nosotros, Señor, con tu poder, Dios mío, oh Padre Santo, reprendemos todo espíritu inmundo que se quiera oponer, Señor, a la predicación de esta tu preciosa palabra. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Bendito es nuestro Dios de gloria. Entonces, amados hermanos, en estos primeros versículos que acabamos de leer, hay muchísimo para escudriñar la palabra del Señor. Hay mucho por recibir de estos versículos, pero vamos a ver muchos más. Y lo primero que quiero decirles, lo primero que quiero contarles es sobre la palabra apostasía. Muchas veces yo escuchaba esta palabra, principalmente por mis pastores, cuando hablaban de la apostasía en la iglesia, la apostasía en cómo ha surgido, y nunca realmente entendía más o menos por el contexto del que se estaba hablando, pero no había prestado mi tiempo, por así llamarlo, o mi atención para realmente saber lo que significa la palabra apostasía. Y entonces aquí el autor de esta carta a los hebreos les está advirtiendo, les está diciendo a los hebreos que se habían convertido, a los judíos que habían decidido seguir a Cristo, les estaba diciendo, hey, cuídense de no pecar voluntariamente. Cuídense porque ya teniendo el conocimiento, ya habiendo recibido, cuando dice habiendo recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta, Él es el único camino al Padre. Entonces el autor a los hebreos, que muchos consideramos que es Pablo simplemente por el lenguaje, por la comparación, el contraste del Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo le explica, es maravilloso este libro, ya les había
contado de lo rico que es este libro, porque para mí es como un resumen de la Biblia, porque te explica desde la sombra que es el Antiguo Testamento, de lo que había de venir, y lo compara con lo que es, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces les digo, el autor de los Hebreos, Pablo, digamos que es Pablo, les dice, habiendo recibido ya a nuestro Señor Jesucristo, a la gracia, al don de Dios, de conocerle, de poderle alabar en libertad y darle la gloria y honra al que la merece, dice, cuídense de que no pequen voluntariamente. Es decir, de que no acepten, reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador y pretendan ser hermanos en Cristo y pretendan caminar en justicia y en verdad, pero en el momento en el que salen de la iglesia, en el momento en el que están con los amigos y con los no convertidos, entonces empiezan a vituperar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empiecen ellos a dar un falso testimonio de la gracia y la obra de nuestro Señor Jesucristo, la cual hizo en la cruz por nosotros. Es una advertencia clara, concisa, precisa, exacta de cómo debemos de estar conscientes, guardando nuestro corazón de todo aquel pecado del cual el Señor ya nos rescató. De que no se nos olvide de la preciosa, majestuosa obra que el Señor hizo por nosotros. Y luego nos dice en el versículo 27, al final de este versículo 26 dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, tú ya aceptaste, declaraste con tus palabras, con tus bocas que Jesús es el Señor. Y fuiste y te bautizaste en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre. Diste ese testimonio públicamente que tú eras cristiano. Y esa salvación que tú has aceptado es la única de la cual te redime de los pecados. Es la única de la cual te puede ayudar te ayuda y te limpia de los pecados. Te limpia de toda concupiscencia, de toda lascivia, de toda lascivia y fornicación van de la mano, de todo lo que tú te puedas imaginar, todo lo malo, todo lo vil, todo lo menospreciable. Esa salvación, ese don de Dios, porque es un regalo de Dios, es la única que te puede salvar, la única que nos puede salvar. No hay más sacrificio, no hay alguna otra cosa que podamos hacer nosotros humanamente para recibir cuán preciosa salvación. Por eso la palabra del Señor, el tema de hoy es: no tengas en poco la salvación. Porque déjenme decirles que hay muchos, lamentablemente, que apostatan de la fe. Y aquí es donde quería decirles de la apostasía. Y ya ni siquiera estoy hablando de aquellos pastores que se han dejado desviar de la verdad de las Escrituras, que por amor al dinero declaran cosas que no deberían de decir, que por amor al dinero empiezan a manipular la preciosa palabra de Dios. Ni siquiera estoy hablando de ellos esta noche. Estamos hablando de cada hermano que viene y se sienta en las sillas, en la casa del Rey, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, de los cuales sin temor reverente vienen con toda esa suciedad e inmundicia en sus corazones, cargados de lascivia, de envidias, de disensiones, de pleitos, cargados de odio hacia sus hermanos. De odio hacia sus hermanos. O sea, asesinos son, conforme a la palabra del Señor, porque así dice su palabra. Vienen cargados de todo eso sin tener realmente el conocimiento, una conciencia sobria, una mente sobria. ¿Sabe lo que usted significa? Lo que la palabra de Dios nos dice, que mantengamos una mente sobria. ¿Usted sabe lo que significa? Sí, puede aplicarse de forma en la que no debemos de tomar alcohol. Claro que sí, por supuesto, tomamos esa palabra también. Pero también significa que una mente sobria es una mente que está consciente, que está constantemente vigilante de cada paso que damos
como cristianos. Es una mente renovada, es una mente que no anda pensando en cosas que no debería, sino en lo único que es digno de alabar. En esto pensar, dice el Señor en su palabra. ¿Y quién es el único digno? Nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Entonces no hay pretexto para el hermano que pueda decir, para ti es muy fácil. Podría escuchar a alguien decir eso, para ti es muy fácil. No es fácil. Para nadie humanamente es fácil. Para nadie. Es más fácil, dijo el Señor, pasar un camello por el agujerito de una aguja. Él hablando, refiriéndose a los que tienen riquezas. Mas para Dios nada es imposible. ¿Y a qué se refiere de esto? A que cuando Él nos da ese don de vida, esa salvación tan grande, tan preciosa, Él nos está dando con su Santo Espíritu que mora en nosotros el poder para vencer el pecado, porque el Señor Jesucristo venció el pecado y la maldad. Porque el Señor Jesucristo vino a vivir aquí en carne propia. Él se encarnó siendo Dios. Se hizo menor que los ángeles, porque nosotros somos menores que los ángeles. Se hizo menor que los ángeles, Él siendo Dios. Está en este preciso libro, aquí en Hebreos, en los primeros capítulos, en el primero, si no mal recuerdo, que Él siendo Dios se hizo menor que los ángeles y vivió en carne propia como Dios, como hombre, toda la tentación de pecado. Sin embargo, Él siendo santo venció todo pecado porque nunca pecó. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Entonces, cuando nosotros le aceptamos y venimos delante de Él, y venimos y confesamos sus pecados, Él nos abraza con su amor infinito, nos perdona, nos cubre nuestras vergüenzas, que es el pecado, y nos renueva. Y nos dice, levántate y no peques más. Pero ¿qué pasa cuando nos levantamos y vamos a hacer lo mismo que le acabábamos de pedir perdón a Dios? Y no estoy hablando, amados hermanos, de que, me quedé dormida en la oración y Señor, perdóname, porque eso, amados, somos carne, no trato de justificarnos, pero seguimos en este cuerpo que se cansa. No estoy hablando de esas cosas porque es como... No estoy hablando de eso, estoy hablando de pecado de muerte, de pecado de aquel que el Señor abomina, del cual es abominación a su alma, como es la mentira, como es la fornicación, como es toda lascivia, toda impureza moral, como son las borracheras, como son las raíces de amargura. Toda disensión, toda envidia, todo celo. Ese tipo de cosas es del cual yo le estoy hablando. Porque a la verdad, todos somos pecadores. Todos lo somos. Pero hay una diferencia muy grande entre el que reconoce que ha nacido siendo pecador y vive y sigue siendo pecador. Pero en ese reconocimiento también reconocemos que la sangre del cordero inmolado nos ha limpiado y nos ha redimido de tal pecado. Reconociendo que por esa preciosa sangre ahora somos libres de pecado y ahora no pecamos más. Esa es la diferencia entre el que quiere ser redimido, el que quiere ser levantado por el precioso Hijo de Dios en su venida que está muy cerca, al impío, que se justifica cada vez que peca, que se justifica queriendo mitigar esa conciencia, queriendo apagar esa voz del Espíritu Santo que le dice, estás mal. Estás mal. Esa envidia te está acabando, te está alejando de mí. Te dice el Espíritu Santo. Te dice arrepiéntete.
Arrepentíos y convertíos, dice el Señor en su preciosa palabra. No te confundas queriendo decir, yo soy salvo por gracia y por eso yo ya me voy con el Señor en su venida. No, no, no. Yo lamento mucho aquellos pastores que hablan con sabiduría, sin embargo, no les ha resplandecido en esa palabra, donde claramente nos dice que nos cuidemos, de que cuidemos tan grande salvación, la cual podemos perder. Me duele en mi corazón porque yo puedo reconocer, les estoy hablando de un pastor específico, me gusta mucho cómo él predica, porque puedo edificarme con lo que él predica, porque va de acuerdo a la palabra. Pero en una ocasión en esa predicación, él estaba hablando del odio entre los hermanos. Y dijo él algo así como, vas a llegar delante de Dios y el Señor te va a decir, tú nunca te quitaste eso de tu corazón. Y sí te va a dejar entrar al cielo, pero no te va a dar galardón. En eso a mí me dolió muy grandemente, porque dije, es que los humanos somos conformistas. Es que nosotros nos gustan las cosas fáciles. Exacto, somos conformistas y acomodados. Yo me imagino a los hermanos pensando, entonces me puedo quedar con ese odio y voy a ser salvo. Nada más no me va a dar galardón el Señor, no importa, pues, con que me salve ya. Por eso me dolía en mi corazón. Porque no es así. Porque dice la palabra del Señor que el que odia a su hermano, asesino es. Así como Caín, que asesinó a su hermano, porque lo odiaba, le envidiaba. Entonces, ¿cómo pues pretendemos decir que somos salvos aún teniendo odio en nuestros corazones? ¿Cómo pretendemos decir que somos cristianos cuando estamos vituperando el nombre de nuestro precioso Señor Jesús? Cuando en cuanto salimos de la iglesia nos vamos a tomar con los amigos que no se han convertido. ¿Para qué? Para agradarles a ellos. Para seguir siendo amistad con el mundo, la cual el Señor dice en su palabra claramente que el que tiene amistad con el mundo, enemigo es de él. Entonces hoy el Señor nos dice, no tengas por poco la salvación. ¿Y qué es pues esta palabra de apostasía? Busqué la definición exacta y como que medio me gustó, pero como que no la definía muy bien. Y entonces, como si el Señor hablara a mi corazón y me dijera, rechazo de la palabra de Dios. Apostasía básicamente significa rechazo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno va a la iglesia y se sienta y medio escucha, medio quiere escuchar. Y cuando hay una pequeña parte donde realmente ponemos atención en lo que están predicando, nos esponjamos, nos enojamos y decimos, este está hablando porque algo me conoce. Porque está hablando por mí y nos enojamos. ¿Y qué hacemos en lugar de decir, de venir con un temor reverente y decir, es cierto, Señor, perdóname, yo como que a mí me está llegando eso, como que duele, Señor, pero acepto tu palabra? No. En lugar de eso, nos enorgullecemos, endurecemos nuestro corazón y decimos, ese predicador, esa predicadora está hablando de su propia mente, de su propio corazón y él está mal. Él está mal en eso que está diciendo, no lo acepto. Esta es apostasía. Negar la palabra de Dios, porque cuando estamos haciendo eso en la iglesia, salimos peor que cuando entramos. Y digo peor porque escuchamos la verdad de Dios, pero salimos a dar un testimonio falso, a una fe falsa, porque decimos ser seguidores de Cristo, sin embargo, no estamos siguiendo los pasos del Señor. Aleluya.
Y luego dice en el capítulo 28, amén, gloria a Dios, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando encontraban a una mujer fornicando, adulterando, no les importaba que fuera mujer. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, la ley de Moisés, la ley que el Señor le dio a Moisés, dice que debería ser apedreado hasta muerte. ¿Y qué era lo que hacían? Apedreaban a tal persona que encontraban en el acto hasta que moría. Entonces, si eso pasaba en aquel tiempo, donde solamente una sombra de lo que era, donde solamente era una imagen, para que tuvieran una idea, para que pudieran aceptar de la gracia del Señor. Dice en el 29, cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez, amados hermanos, que nosotros endurecemos nuestro corazón ante la palabra de Dios, cada vez que nosotros vamos y pecamos, digamos, pongamos por ejemplo esto tan fácil que todo el mundo hace, como es la mentira la mentira, digamos, piadosa, ¿no? Porque así dice el mundo. Uno como cristiano sabe, amén. Uno como cristiano sabe que el Señor abomina la mentira. Punto, se acabó, como dice una sierva del Señor. Abomina la mentira. Y vamos y nos encontramos en una situación donde podemos obtener una ganancia y podamos decir, es que no tengo dinero y se me está presentando esta oportunidad, y mentimos para conseguir tal ganancia. Lo hacemos, pasa, no hay castigo del Señor, aparentemente todo está muy bien, obtuvimos nuestra ganancia, tenemos lo que queríamos y continuamos. Y como todo está bien, como no recibimos ningún castigo del Señor por su gracia, que es tan grande, volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo. Y volvemos a hacerlo. Hasta que eso va llenando nuestro corazón una y otra y otra y otra vez. ¿Y qué está pasando con nuestra conciencia? Se está entenebreciendo. Y volvemos a obtener una ganancia ilícita por esa mentira que echamos, y volvemos a hacerla, y volvemos a hacerla, hasta que nos encontramos en un punto en el que ya no hay vuelta atrás. A un punto en el cual nuestra conciencia se ha cauterizado por completo y ya no tenemos ese temor reverente que al principio tuvimos. Ya no tuvimos ese temor, ese sentir del Espíritu Santo, el cual nos levantaba de madrugada a buscarle. Oh, eso se va, porque contristamos el Espíritu Santo. Algo tan sencillo, tan simple como es esa mentirita que para ti era chiquita, pero ante los ojos del Rey, el cual te dice, abomina mi alma la mentira, el que pone la balanza falsa, como dice la palabra, eso es que la balanza no está calibrada, el cual tú obtienes una ganancia deshonesta. Oh, bendito Dios. Entenebrecemos nuestra conciencia, ya no hay Espíritu Santo que nos está redarguyendo del pecado, ya no hay, porque lo hemos contristado de tal manera que se ha alejado de nosotros, que nosotros lo hemos empujado,
que ya no nos levanta para que oremos con Él, para que compartamos un momento de cara a cara como Moisés. Espiritualmente hablando, en oración, cuando usted se levanta a orar con el Rey de Reyes, usted está hablando con Él cara a cara, porque ahora la sangre preciosa de Cristo Jesús te ha permitido entrar en el aposento santo. Oh, por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, es que ahora tú puedes orar con el Rey cara a cara, el cual Él te abraza y te consuela y te da de Él y te santifica y te limpia cada vez más y más y más. Pero cuando tú has contristado al Espíritu Santo, déjame decirte que sí se de parte de ti. Déjame decirte que sí te deja. Y podrás decir, no, pero tú estás mal, hermana, porque la palabra de Dios dice que contigo estaré hasta el fin del mundo. Amén, eso dice la palabra de Dios. Pero déjame decirte que estará contigo hasta el fin del mundo si tú estás caminando en justicia y en verdad. Porque si tú estás vituperando su nombre, manchando su precioso nombre, pisoteando la sangre del Hijo amado, del Rey de Reyes, del Señor, de Dios, de Jehová, de Yahvé, si tú estás pisoteando la sangre preciosa y tomándola por inmunda, su Espíritu Santo va a departir de ti. Y déjame leerte qué sucede cuando eso pasa. Bendito es el Señor. Ahí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, bendito es el Señor. Capítulo 6, versículos del 4. Bendito es nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Discúlpeme. En el capítulo 6, versículos 4 dice, porque es imposible. En el versículo 4, imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Luego dice en el versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios. Bendito es el Señor, pero que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Bendito es el Señor. Cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, de parte de nosotros, cuando Él nos deja, cuando ya llegó a su colmo, a su límite, cuando ya dice el Señor, ya no más. Sí, está bien, mi hermana, gracias. Cuando el Señor dice, ya no más. Dice, ya no más. Bendito es el Señor. Él tiene un límite. Gracias, mamá. Él tiene un límite. El Señor tiene un límite. Su misericordia ciertamente es para siempre. Pero también tiene un límite de acuerdo a su palabra. También llega un momento en el que nosotros le estamos rechazando su preciosa palabra, endureciendo nuestro corazón. Como aquellos, voy a hacer un paréntesis hablando de lo mismo, como aquellos que cuando salieron de Egipto vieron las grandezas, las proezas, las maravillas del Señor, e incluso escucharon su voz. Escucharon su voz. Su voz como de las muchas aguas, como de estruendo, como una voz potente, una voz poderosa.
Incluso ellos fueron testigos de esa voz. ¿Y qué dice la palabra del Señor precisamente aquí en Hebreos? Bendito es el Señor. Perdón, bendito Dios. Dice que endurecieron su corazón. Endurecieron su corazón. Y no entraron en el reposo del Señor. ¿Cuál es el reposo del Señor? En ese caso era la tierra prometida, ¿verdad? En Israel. No entraron en su reposo. Hablando, decimos otra vez, como la sombra de lo que había de venir. Ahora para con nosotros, los que somos llamados en Cristo Jesús, si nosotros hacemos eso, nos endurecemos tanto que no aceptamos la palabra de Dios, no vamos a entrar en el reposo del Señor. Y eso se puede tomar de dos formas. Entrar en el reposo del Señor, porque cuando usted viene y derrama su corazón delante del Rey, usted descansa en su ser, porque hay algo que te dice que te ha perdonado, porque el Señor te perdona cuando tú te arrepientes de verdad. Pero si tú has dejado de hacer eso, ¿cuál es el reposo del Señor ahora? Una vida eterna con Él, una vida adorándole, ser encontrados dignos delante de Él. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque aunque tú te llames cristiano, aunque tú hayas confesado a Jesús delante de los hombres en algún tiempo atrás, tú te has alejado de la gloria de Dios, has rechazado la gloria de Dios, le has tomado por inmunda la preciosa sangre de Dios y has perdido cuán preciosa salvación. Me gustaría que leyéramos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Amén, aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice, esto es lo que pasa con los que no aceptan la palabra de Dios y los que deliberadamente han pecado contra el Señor. Bendito Dios, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, de eterna perdición, amén, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito es nuestro Dios. Bendito es nuestro Dios. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bendito Dios, te alabamos, precioso y amado Señor. Entonces, para los que predican que salvos por siempre salvos, lamentablemente sea el Señor, lamentablemente no es así. Y sea el Señor ayudándoles a ver lo que están predicando. No es fácil ser un predicador, no es fácil porque está eso, porque si exponemos la palabra mal, tenemos una gran responsabilidad. Y lo único que podemos hacer es orar por nuestros hermanos, pedirle a Dios misericordia y que les abra el entendimiento, para que ellos mismos no sean puentes y para los que les escuchan tengan ese discernimiento para decir, no, sí me puedo perder, porque así está en la palabra de Dios. Pero regresando a lo que dicen estos versículos en 2 de Tesalonicenses, no hay nada más horrendo, me imagino yo. La palabra de Dios dice que mejor hubiera sido no haber conocido la verdad. Porque al final de cuentas es lo mismo, va a pasar lo mismo
al que rechazó la palabra de Dios, o sea, al que de plano no aceptó a nuestro Señor Jesucristo, que al que sí le aceptó y retrocedió. Pero es peor para el que retrocedió, porque el que retrocedió, él sabía, en algún momento en su vida, él sabía cuán preciosa salvación. Él degustó de la presencia del Señor. Él degustó de la salvación de nuestro Dios. Él degustó de la comunión con el Espíritu Santo, porque el que está en el mundo no conoce de Dios. El que está en el mundo y nunca le va a aceptar por lo que quiera usted. Él no degustó de esa presencia, no conoció de la paz que solo Cristo te da, no conoció de ese gozo que solo el Espíritu Santo te da, no conoció de los dones del Espíritu Santo que a la verdad son preciosos, que los cuales no te salvan, pero sin embargo uno se goza con los dones del Señor porque te hacen sentir como que estás más cerca del Señor. Es un regalo que el Señor nos da. Los dones no nos salvan como tal, pero es un regalo para que nosotros probemos de la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, no es lo mismo para el que está en el mundo y nunca conoció de esto, que para el que conoció y deliberadamente decidió regresar, porque que al cabo que el Señor está tardándose. Porque que al cabo que el Señor como que ya no vino, como que los que predican que ya viene, como que se están equivocando porque no ha venido, ya han pasado muchos años y siguen predicando que ya viene, pero no ha venido. Entonces vamos a darle rienda suelta a lo que antes estábamos haciendo porque el Señor ya se tardó. Pero déjame decirte esta noche que el Señor no se ha tardado, que el Señor tiene misericordia de todos nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso le dice al Padre, espérate tantito, igual y el siguiente año ese arbolito sí da el fruto que tiene que dar. Cuando yo llegué a vivir en esta casa, en la casa de mis hermanos, de mis pastores, creo que recién acababan de plantar un arbolito, un limón, si no mal recuerdo. Y se quedó chiquito ese arbolito. Nunca dio su fruto. Creo que le salieron dos que tres hojitas por allí. Y me dice mi pastora, mi hermana de sangre y de Cristo, gracias a Dios, gloria a Dios, me dice, lo vamos a cortar, lo vamos a quitar. Y yo así como que medio, no sé, me sentí feo porque dije, ¿cómo van a quitar un arbolito? Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, es que no ha dado fruto, no creció, se quedó así, no creció, así se quedó. Dice, lo vamos a quitar. Y pues me dolió, ¿no? Porque a mí siempre me han gustado los árboles. No conozco de árboles, sin embargo me gustan mucho. Y entonces el Señor en su palabra, Él nos compara con los árboles. Nos compara como que Él es la vida, Él es la base, Él es la vida. Nosotros somos las ramitas, somos los pámpanos, como dice la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos por obligación dar fruto. Eso no significa que porque nosotros mismos somos especiales o somos, no sé cómo decirlo, no significa que eso es la salvación del Señor, porque la salvación del Señor ya se nos ha dado. Pero en esa salvación, el Señor espera de nosotros que le busquemos, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que cuando Él nos descubre lo que hay en nuestro corazón, seamos reverentes ante su palabra y reconozcamos la maldad de nuestro corazón. Yo ya llevo 3 años en el Evangelio, para la gloria de Dios. Llevo 3 años. Y hace poco el Señor me descubrió en mi corazón que había se me olvidó una palabra, bendito Dios. No es disensión. ¿Cuál es la otra? Rivalidad. Gracias, mi hermana. Había rivalidad. Y yo sabía que había algo en mi corazón. Yo lo sabía.
Y yo le decía a Dios, Señor, dime qué es, perdóname, yo no quiero ser así, no quiero tener este sentimiento, no quiero sentirme así en contra de nadie, mucho menos de mis hermanos. Dime qué es, dime qué es, dime qué es. Ayúdame, Señor, límpiame, Señor. Esa era mi oración, porque de verdad les digo que yo no reconocía qué era lo que había en mi corazón. Pero para la gloria de Dios, sucedió una situación. Y el Señor descubrió mi pecado, me descubrió mi corazón. Y el Señor, de esa forma, cuando uno reconoce, Señor, ciertamente he pecado contra ti, perdóname. Aunque yo no lo veía, tú lo sabes, Señor. Tú me escudriñaste y me has ayudado a llevarme al arrepentimiento. Y para la gloria de Dios, lo repito, porque es su gloria, Él me sanó y me limpió de tal cosa. De una cosa que está en el corazón de muchos en la iglesia hoy. Decía mi hermana, cuando hablábamos de esto, decía mi hermana, hay muchos que no se pueden gozar porque, digamos, palabras más, palabras menos, el pastor o la iglesia está haciendo, dijo ella otras palabras, pero para el caso es lo mismo, está siendo, digamos, prosperado en el asunto de que, no sé, almas están llegando, hay victorias, almas están, el Señor lo está usando poderosamente. Y hay muchos que se enojan, que en lugar de regocijarse por la victoria del Señor, porque es del Señor, están teniendo esa rivalidad, esa envidia, ese celo en contra del hermano que no nos ayuda a reconocer que la gloria es de Dios. Entonces toda raíz de amargura debe de ser arrancada de nuestro corazón para que no lo endurezcamos, no nos endurezcamos en contra del Espíritu Santo y podamos arrepentirnos. De ese es el pecado del que yo le hablo. De ese es el pecado que nos mantiene alejados de la gloria de Dios. Porque si bien el Señor para su gloria me haya usado en alguna otra cosa, no me va a poder usar más allá, o no voy a poder yo predicarles de otra cosa porque aquello va a estar en mi corazón. O déjeme decirle que tal vez sí me use de la forma que Él quiere usarme, pero al final de cuentas la que se perdería soy yo. Porque hay tantos predicadores, déjeme decirle, que están en pecado grande, pecado, y no que yo diga que mi pecado no fue grande, porque es una raíz de amargura, punto, se acabó, es pecado. Pero hay predicadores los cuales han entrado en adulterio y hay escándalo, hay vituperio en contra del nombre del Señor, porque a la verdad regresamos, tienen la sabiduría de Dios, porque Dios les ha dado el discernimiento de su palabra y predican con verdad, pero en su mundo secreto ellos están llevando a cabo sus concupiscencias, su pecado. Y puedan decir ellos en sus corazones, yo estoy bien, porque el Señor me está usando, porque el Señor está levantando a muchos del pecado, porque el Señor derrama su gloria y reparte dones y hace aquí y hace allá y hace sanidades, y aquel se levanta de la silla y aquella empieza a danzar y a hablar en lenguas. Yo estoy bien delante de mi Rey porque Él me está usando de tal manera, y entonces su corazón empieza a exaltarse a sí mismo, entonces su corazón empieza a endurecerse en contra de la palabra de Dios que le dice, tú estás en fornicación, ¿qué estás haciendo en el altar? Pero ese hombre, ese varón está diciendo en su corazón, no, es que yo estoy bien porque el Señor me está usando. Déjame decirte que el Señor que te usa a ti no significa que tú estás bien delante de Él.
Porque el Señor siempre va a respaldar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él está respaldando el nombre, el precioso nombre, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No está respaldando tu pecado. Los dones, el llamado es irrevocable. El Señor no te va a quitar nada de lo que te dio. Tú eres pastor. En tu pastoreo, tú puedes caer delante de Dios. Puedes caer de la gracia de Dios. Vas a seguir siendo pastor en este momento hasta que se descubra tu pecado. Porque una vez ya descubierto, tu credibilidad ya no es. Pero si se tardara en descubrirse tu pecado, ¿qué está pasando con tu corazón? Tu corazón se está endureciendo y endureciendo, endureciendo, endureciendo. Hasta que el Espíritu Santo dice, ya no más. Porque te aseguro que más de una vez te llegó la palabra y te dijo, estás en fornicación, estás en pecado. Cuando eso pasa, el Espíritu se contrista, porque el Espíritu siempre te va a traer palabras, siempre te va a decir, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque Él es el que nos ayuda. Pero entonces cuando Él departe de nosotros y ya no nos ayuda, es ahí la palabra donde dice, ya no hay vuelta atrás. No hay forma, es imposible que después de haber degustado de la presencia de Dios, vuelvas al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque para nosotros los hombres, digo hombre de forma de humano, obviamente, para nosotros los hombres, los humanos, es imposible venir al arrepentimiento por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Es el Espíritu de Dios. Es Dios el que toca nuestros corazones y nos mueve al arrepentimiento. Pero si el Espíritu Santo ha departido de nosotros, ya no podemos nosotros venir delante del Rey y decirle perdóname. Ya no. Porque nosotros no tenemos esa facultad. Porque nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestro pecado se ha apoderado completamente y el Espíritu ha menguado. El Espíritu que mora, que es de nosotros mismos, que somos tripartitos. Ese Espíritu está ya abajo, ya no tiene voz ni voto. Ya lo único que reina en ti es el pecado y el espíritu de engaño. Pero hoy, el Señor está mandando esa palabra porque para ti es imposible que tú veas tu pecado. Para ti es imposible que tú puedas arrepentirte. Pero si hoy el Señor está hablando esta palabra y tú la estás escuchando, bendito es el Señor. Es porque el Señor ha pensado en ti. Es porque el Rey de Reyes se ha acordado de ti. Es porque el Rey de Reyes ha visto algo en ti. ¿Qué es? No lo sé. Solo Él lo sabe. Solo Él, en su infinita misericordia, Él sabe por qué. ¿Por qué es que te está hablando una vez más, te está dando una oportunidad? Una vez más. Ya sea que estés a punto de caer de tal manera que ya no hay vuelta atrás, o ya sea que estés caído, ya sea que el Espíritu Santo ya no more en ti. Hoy el Señor te dice, si tienes oídos, escucha lo que el Espíritu tiene que decirte. Hoy el Señor te dice que no endurezcas más tu corazón y que entres en su reposo. Bendito es el Señor. Pero antes de concluir esta preciosa palabra del Señor,
Me gustaría leer, bendito Dios, en el libro de los Hebreos, ahí mismo donde estamos, en capítulo 12. En el versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Bendito es nuestro Dios. Con esto sí ya concluimos. O estamos en la introducción a concluir. Depende de cuánto más quiera hablar el Señor. Bendito Dios. Dice en su palabra: por lo cual, levantad manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Vamos a hacer una pausa. Es decir, si el pecado ya está ahí latente en tu corazón, está latente en tu corazón, y a lo mejor yo no lo mencioné en lo que haya dicho, en los ejemplos que pusimos, pero tú sabes, tú alcances a reconocer, o en tu mente ha venido eso que te está acusando. Bendito Dios. Hoy es el momento en el que tú aceptes ese pecado y se lo declares al Rey de Reyes. No es necesario que se lo digas a un hombre, al menos si estás pecando contra alguien, o sea, directamente tú tienes algo en contra de alguien, pues sí sería bueno que lo hablaras con él. Porque ahí el Señor sana eso que tiene que ser sanado. El Señor se deleita cuando tú vienes y te humillas de tal manera, porque estás doblegando ese orgullo. Cuando tú doblegas ese orgullo, el Señor se agrada de eso y te da esa sanidad que tu corazón necesita. Bendito Dios. Entonces eso es lo que nos está diciendo aquí. Que nos humillemos, que levantemos las manos y le demos gloria a Dios y nos arrodillemos delante de su presencia, reconozcamos nuestro pecado y enderezcamos nuestro camino de acuerdo a la palabra del Señor. Luego dice en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un versículo que muchos hemos escuchado, pero pocos hemos escudriñado. Seguid la paz con todos, estar tranquilo con todos. No hay necesidad de estar en pleitos con nadie, en disensiones, en chismes. Chisme es un pecado, hermanos. El hablar de otras personas, ese es un pecado. Bendito es el Señor. Y la santidad. Podemos hablar tanto de la santidad de Dios, que lo bueno es que es vigilia, bendito es nuestro Dios. Santidad externa como interna. Santidad conforme el Señor nos vaya llevando sin correr antes de empezar a caminar. Porque también si nos saltamos un proceso, también nos puede traer aflicción y puede menguar nuestra fe. Pero si vamos dejándonos guiar conforme el Espíritu, hablando de la santidad externa, si nos vamos dejando guiar, el Señor nos va limpiando y nos va quitando las cosas que nos estorban, pasito a pasito, pasito a pasito, para que podamos lograr llegar hasta la perfección de la santidad de Dios. Amén. El que sea santo, santifíquese todavía, dice la palabra del Señor. El que sea inmundo, ensúciese todavía, dice la palabra del Señor. Luego dice en el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La salvación se pierde, la salvación se pierde. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Amados hermanos, cuando hay chisme en la iglesia, cuando hay una lengua que no puede ser retenida, hablando del chisme, cuando esa lengua solamente se deleita en hablar, y ya viste, ya supiste que el hermano, que la hermana,
que ya se besó con fulanito, que ya se besó con fulanita, creando ese chisme, ese que ya te enteraste que el hermano está hablando de ti, el hermano está diciendo cosas de ti. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Tú le estás dando la gloria al diablo. Señor lo reprenda en esta hora, porque lo que tú estás creando en la iglesia es una discordia, es un odio entre un hermano y el otro, porque tú estás hablando y hablando y hablando. ¿Y de eso se agrada el Señor? Claro que no se agrada el Señor. ¿Eso es buscar la paz del Señor? Claro que no es buscar la palabra del Señor. El chisme es un pecado. Los chismosos no tienen nada que ver con el Señor. Usted se imagina a nuestro Señor Jesucristo hablando de Pedro de tal forma, diciéndole a, no sé, no quiero ni siquiera poner ese ejemplo es que no concibo al Señor en mi mente haciendo ese tipo de cosas, porque nosotros lo hacemos. Porque no nos hemos santificado, porque no hemos buscado al Señor. Porque cuando uno busca al Señor de todo su corazón, de toda su mente, como dice la palabra, el Señor nos redarguye y trae a nuestra mente el pecado, aunque no podamos reconocerlo al principio. Porque muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha dicho el Señor que nosotros no conocemos nuestro propio corazón? Nuestro corazón es engañoso, dice en Jeremías. Nuestro corazón es engañoso. Y nuestro corazón tal vez pueda decir, tú estás bien, pero tu conciencia te dice no. El Espíritu Santo te grita no. Y tú lo callas y dices, no, mi corazón me dice que yo estoy bien porque yo me siento bien. Porque yo me siento con paz. Hay una paz que es falsa. Hay una paz que nosotros queremos sentir que en realidad no es la paz de Cristo. Porque cuando tenemos realmente la paz de Cristo, es inconfundible. No hay nada que nos pueda confundir de esa paz de Cristo. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces, toda raíz de amargura, nos tenemos que quitarla, arrancarla de allí. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente el Señor puede ayudarnos para no contaminar a otros también. Dice, no sea que en el 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, bendito Dios, que por una sola comida vendió su progenitura. Y es aquí donde el Señor me daba el tema, no tengas en poco la salvación. Esaú tuvo en poquísimo, su progenitura, la bendición del Señor, en muy poco, porque la cambió por un plato de lentejas. Tenía hambre, le ganó la carne, mis hermanos, le ganó la carne. No dejes que te gane la carne. No dejes que te gane la carne, que te gane la vista. Si tú sabes que el Señor te sacó de la fornicación, ¿qué haces viendo pornografía? ¿Qué haces viendo cosas que tú sabes que te van a impulsar, que te van a menguar, que te van a menguar en la fe y te van a impulsar al pecado? ¿Qué haces tomando en poco la salvación del Señor? ¿Qué hacemos tomando en poco la salvación del Señor? Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Ya me imagino a muchos que se queden en la venida del Señor diciendo, perdóname, Señor Jesús, ahora sí me arrepiento, ahora sí creo, ya quiero servirte. Demasiado tarde, ya se fue. ¿Cómo dice? El día de la salvación, el día del evangelio, ya se fue. Imagínense, la niña movió la cámara. Imagínense en el tiempo de Noé, cuando ya vieron que se cerró la puerta
Y aquellas personas que estaban ahí gritaron, me imagino que gritaron, ahora sí te creemos, ábrenos la puerta. Él solo vio en una película, la verdad, hablando de películas como la predicaba. O sea, gritando, ya mejor sí, ábrenos la puerta, ahora sí te creemos. Digamos que eso pasó, ¿no? No dice la palabra, no dice la palabra eso. Bendito es el Señor, pero es lo mismo de lo que le hablo hoy, que cuando el Señor venga en su gloria, van a reconocer esa salvación. Ahora sí ya, y van a llorar al Rey. Y el Rey, ¿saben qué? El Rey se duele en su corazón cuando nosotros pecamos contra Él. Usted no crea que el Señor está ahí muy como si nada. No lo piense así. No lo piense así, porque por eso es que somos dados al pecado tan fácil, porque no nos ponemos a conocer del Rey, porque no ponemos un momento de nuestro tiempo para conocer más de Él, de lo que Él es. La Biblia nos cuenta de lo que Él es, de cómo es Él, de cuál es su carácter, de cuál es su amor, nos describe. Y ya le había dicho que ya nos íbamos, pero es que me acabo de acordar que estamos en vigilia y que quiero leerles ese versículo en Jeremías, capítulo 6, me parece. Déjeme ver si lo encuentro. Bendito es el Señor. Jeremías, bendito Dios. Jeremías, me parece que es capítulo 6. Déjeme, lo encuentro. Bendito Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Déjame, lo encuentro. No lo recuerdo. O es capítulo 8. Habla este versículo de cómo el Señor, de tan grande dolor que el Señor siente. Bendito Dios. De cuán grande dolor siente en su corazón, que es como si estuviera roto a causa del pecado. Thank you. Gracias, mi hermana. 8:8 o 8:18. Bendito es el Señor. Sí, amén. Gracias, mi hermana. Dice en Jeremías 8:18, a causa de mi fuerte dolor, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. En inglés dice que mi corazón está roto, que es lo mismo. El corazón del Señor se rompe cada vez que nosotros nos vamos en pos de los dioses ajenos. ¿Y cuáles son los dioses ajenos? Además de toda la idolatría que se vive en las religiones, además de eso, el amor al dinero es una idolatría. Cuando nosotros nos vamos y estamos honrando a Moloch, me parece que era el dios del dinero, o de fornicación, lascivia, no sé. El asunto es de que estamos deshonrando a Dios, de que no le estamos dando la gloria a Dios. Cada vez que hacemos esto, cada vez que nos vamos y hacemos lo malo delante del Señor, el Señor se duele en su corazón. Por eso cuando usted está orando en el Espíritu, siente en su corazón un dolor aquí fuerte. Y es mínimo, imagínese, si nosotros somos una cosita así, nada, en comparación del Rey de Reyes. Nuestro corazón está chiquititito. Y sin embargo nos duele grandemente. ¿Cómo ha de sentir el Rey de Reyes, el Dios, el Altísimo, más alto y sabio Dios? ¿Cómo ha de sentir Él? Bendito Dios. Y si regresamos aquí al libro de Hebreos, otra vez, ya casi nos vamos. Dice, porque sabéis que aún después, 17, ya lo habíamos leído, pero lo retomamos, porque ya sabéis que aún después, deseando haberla
heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Por qué no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Luego el 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de la progenitura que está inscrito en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuán preciosa salvación se nos ha sido otorgada. No es que nos hayamos acercado a ese monte como nos describe el principio, donde ni aun los animalitos podían acercarse, porque si no, morían. No estamos hablando de eso ya, nos dice el autor de Hebreos. Estamos hablando ahora de la gracia de Dios, de Jerusalén la celestial, es decir, el reino que ya está aquí, sí, pero está hablando de allá, de donde está, dice una alabanza, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, donde moraremos y alabaremos al Señor por la eternidad. Estamos hablando de eso, mis hermanos. De eso. Entonces dice: mirad que no despreciéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Ponga esta palabra en su corazón, pongamos esta palabra en nuestro corazón. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Leímos con los que voluntariamente pecaron contra Dios. Fuego. Fuego. No que purifica. Fuego el cual va a ser un fuego de tormento continuo hasta la eternidad. Alguna vez alguien dijo que decir que te vas a ir al infierno, eso no edifica a nadie. Bueno, su opinión. Pero la opinión de Dios nos dice que debemos decir esto. La palabra de Dios nos indica que debemos enseñar que aquel que no se aparta de iniquidad, de pecado, le toca fuego consumidor. Porque nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios que nos ama, ciertamente Él nos ama. Ciertamente Él te recibe con los brazos abiertos, así como vengas, Él te recibe. Pero de ninguna manera nos va a dejar así. De ninguna manera nos va a dejar con nuestro pecado, con nuestra concupiscencia, no. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén.
Y si no nos santificamos para Él, nos va a tocar fuego. Si no queremos crecer como ese arbolito que les contaba y no damos el fruto del Espíritu, que es amor, entre otras cosas, Gálatas 5. Si no hay fruto del Espíritu, y como leíamos en Hebreos, y hay espinos, y hay escombros, y hay cosa que nos sirve, seremos cortados. Y como dice el Señor Jesucristo, y echados al fuego, y ahí será el crujir y rugir de dientes. Nuestro Señor Jesucristo predicó muchísimo sobre el infierno, muchísimo. Es a lo cual nosotros, es nuestro deber como predicadores decirles lo que ha de pasar si no escuchamos hoy la palabra del Señor. Pero como les decía hace un rato, el Señor hoy nos está llamando que los que nos creemos que estamos firmes, afirmémonos más para no caer, porque podemos caer. Los que ya predicamos la palabra del Señor, el estar conscientes que el predicar la palabra de Dios no nos exenta, no nos hace especiales, no nos hace intocables al pecado, al contrario, nos pone más en la mira de aquel que es nuestro enemigo. Porque como estamos predicando la palabra del Señor, quiere que tú caigas, para que no tengas cómo reprender el pecado y para que tu conciencia te ataque y dejes de predicar, dejes de que ya el Señor te use para atraer más almas a Él. O empieces a cambiar el mensaje para que no se te vayan las almas. Y eso no es así. Santifiquémonos más los que queremos caminar en santidad, santifiquémonos más. Y el que está inmundo, arrepiéntase hoy, porque hoy el Señor habla y te dice, arrepiéntete y conviértete de todo tu corazón. Porque si hoy has escuchado esta palabra y tú la aceptas con humildad, el Señor te redime, te limpia y te rescata de ese pecado. Bendito es el Señor. Y si nos ponemos de pie para orar por nuestros hermanos que nos hayan escuchado el día de hoy, y que sea el Señor, el Espíritu Santo moviéndose y una vez tocando sus corazones, que sea el Señor glorificándose hoy en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gloria, mi Dios, te damos honra por tu preciosa palabra, Señor, que nos ha amonestado, que nos ha, Señor, iluminado una vez más, que nos ha resplandecido, Señor, tu rostro en nuestro ser, Padre, el cual nos descubre nuestro pecado. Señor, gracias, Padre, te damos gloria, te damos honra. Te pedimos, Dios mío, que por favor nos perdones, Señor, que perdones nuestro pecado, Señor, que descubras más y más nuestro corazón, Señor, lo que hay dentro de nosotros que nosotros no alcanzamos a ver, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que, oh Padre mío, todo aquel hermano o hermana que haya escuchado hoy tu preciosa palabra, Señor, se mueva al arrepentimiento y venga delante de ti, Señor. Sé tú tocando su corazón, Señor. Sé tú restaurando, Señor. Si ha pecado, Señor, de tal forma, Dios mío, sé tú restaurándole, Señor. Sé tú levantándole, porque tú los levantas, tú restauras, Señor. Si ha perdido, oh Señor, el ministerio por cualquier pecado, Señor, tú restauras. Los llamados son irrevocables, Señor. Si aquel varón, aquella mujer, Señor, tenía un ministerio y ya predicaba, Señor, restáuralo y úsalo de nuevo. Señor, lo hemos visto tantas veces en tu palabra que tú lo haces. Hemos escuchado tantos testimonios, Señor, que tú has levantado a tantos siervos tuyos, Señor. Tú lo haces, Señor, por amor a tu nombre, Padre. No por nosotros, porque nosotros, Señor, reconocemos que no somos nada, pero tú, oh Dios, eres grande, eres alto, eres misericordioso, Señor. Y por amor a tu nombre, Señor,
Oh Padre, te rogamos que restaures esos corazones, que restaures esos ministerios, Padre, y los levantes con poder y gloria, Señor. Que avergüences al enemigo, Señor, que lo que él haya querido hacer con ese varón, con esa mujer, oh Padre, que seas tú el que tiene la última palabra, porque tuya es la venganza, Señor. Tuya es la venganza, como dice en tu palabra. Tuya es la venganza, Padre. Oh, restáuralos, Señor, restáuralos, Señor. Levántalos, Señor, perdónales, Dios, perdónales. Mueve su oración a que sea una oración con fervor y arrepentimiento, convencimiento en su corazón, en su mente, Padre, que han pecado contra ti. Padre, los que, Señor, aún caminamos, Señor, en santidad, te ruego que nos mantengas así. Que mantengas rectos nuestros pies, Señor. Que no miremos a derecha ni a izquierda, Señor. Que tú que has hablado a tiempo y fuera de tiempo, Señor, reconozcamos, Señor, que nosotros también podemos caer. Que levantemos a nuestro hermano que ha caído, Señor, y oremos por él. Y también miremos, Señor, que no caigamos, Señor, de tu gracia. Guárdanos, Señor. Yo te pido especialmente, Señor, por mis pastores, Dios mío. Por Uber y Ángeles Arriola, Señor. Yo te ruego que los mantengas firmes, Señor. Te ruego por los pastores Saúl y Mari Carmen, Padre, que los mantengas firmes, Señor. Oh Padre Santo, tus evangelistas, oh Dios, manténnos firmes, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gloria al Señor. Bendito es el Señor. Estamos de fiesta con el Señor, aleluya. Gloria al Señor por los hermanos que se han reconciliado con el Señor. Dios te guarde y sigamos caminando en santidad, en justicia, para cuando el Señor nos encuentre siendo así. ¿Haciendo cómo? Caminando en santidad. Y vamos a tomarnos un breve descanso. Y regresamos, o vamos a tomarnos un breve descanso, o vamos a seguir alabando al Señor, cual no transmitiremos, pero la predicación, la palabra que nos trae el Señor por medio de mi pastora Ángeles Arriola, esa sí la transmitiremos. Bendito es el Señor, para que no se duerma y alabe también al Señor con nosotros. Más o menos una hora, tal vez estaremos regresando con la segunda parte de la predicación, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, como a las 11:30, más o menos. Tal vez. Bendito es el Señor, Dios les bendiga y al nombre del Señor Jesús sea la gloria. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Gloria a Dios.